Gracias por continuar en A Esta Hora con Obniel Ramírez. Recuerde conectarse a mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches aquí de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD y también al canal de aquí, Voz Media Network, el canal 85 que transmite por YouTube y transmite por televisión convencional. Gracias a los dominicanos que desde el extranjero nos escriben con tanto cariño y con tanta gracia y afecto. Un abrazo para todos ustedes. Espero que la salud y este nuevo año esté lleno de bendiciones. Gracias también a los que nos escriben desde aquí, los locales, que están pendientes de cada una de las cosas. A veces no están de acuerdo, a veces están de acuerdo. Esa es la democracia. Gracias por seguir A Esta Hora con Obniel Ramírez, su programa de cada noche. Miren, hoy la organización Participación Ciudadana da una rueda de prensa. Yo no soy muy dado a hablar de esa gente porque tengo mi criterio sobre lo que dirigen esa institución y los fines para los que ellos trabajan, pero bien, son una institución del país. Ellos hablaron hoy acerca de que aunque la República Dominicana ha avanzado respecto a los índices de percepción de la corrupción, estamos en el punto número 20, de 100 puntos nosotros estábamos en el número 28, ahora pasamos en los últimos 2 años al número 32, hemos avanzado, pero ellos dicen que todavía se quema en percepción de la corrupción. O sea, todavía el dominicano percibe que aún el actual gobierno tiene altos niveles de corrupción. Y yo pienso que hasta el cansancio he dicho lo mismo. Señores, el discurso fundamental del gobierno de Abinader o su promesa principal es fin de la corrupción y fin de la impunidad. Porque el gobierno se montó sobre esa ola. ¿Recuerdan aquella marcha verde? ¿Cuál era el objetivo de la marcha verde? Era el fin de la corrupción y el actual presidente participó en esa marcha verde. Y miembros importantes de su partido participaron en esa marcha verde. Y activistas de la sociedad civil que hoy están en el gobierno eran los que estaban en esa marcha verde. Entonces, el discurso del PRM, hoy gobierno, en la campaña, era ese. Por tanto, en materia de corrupción, tiene que enviar una señal contundente. ¿Ustedes recuerdan la Plaza de la Bandera? Donde había muchísimos jóvenes interesados en el destino del país, aunque habían otros que eran del partido, que estaban enganchados ahí, que querían conseguir lo de ellos. Pero que había un pedido de los dominicanos, y era el fin de la impunidad y el fin de la corrupción. ¿Ustedes recuerdan los cacerolazos que se daban? Señores, lo que yo quiero que se entienda es que eso no era solo contra el PLD, es que eso era un anhelo del pueblo dominicano, y como un anhelo del pueblo dominicano, el gobierno tenía que concentrarse al llegar en satisfacer la necesidad de los que compraron el producto PRM. Al final, esto es un juego de mercadeo. La gente compra un producto porque le ofrece ventajas. ¿Cuál fue la ventaja que le ofreció la marca PRM? Le ofreció que iba a acabar con la corrupción, le ofreció que iba a acabar con la impunidad. Han pasado los días y parece ser que ese tema ha dado mucha agua de qué beber y ha habido muchas complicaciones para poder cumplir con la promesa que se hizo. Yo he visto los cuestionamientos que se le han hecho a funcionarios públicos, pero a mí lo que más me ha preocupado es, a propósito de que dice Participación Ciudadana, que todavía el tema de la corrupción sigue respirándole fuertemente, calentando al gobierno. Yo digo que la gran pregunta es ¿por qué los funcionarios que han sido cuestionados por temas de corrupción no han sido llevados al banquillo de los acusados? Y estoy hablando de la corrupción presente y de la impunidad pasada.
Entonces, la sociedad dominicana, que en su buena intención y en su buena fe, fue a votar en el pasado proceso bajo situaciones muy críticas. Ustedes recuerdan que estábamos en medio de la pandemia, no había todavía el control que se tiene ahora con el tema de la vacunación, con el conocimiento que hay del virus del COVID-19, no había ese conocimiento, ya lo tenemos, pero en ese momento no lo había y la gente fue militantemente a votar, arriesgando su vida sin saber si iba a salir muerto de esa votación, si se iba a contagiar. La gente fue a votar porque entendía que era su forma de garantizar o no su futuro. Pero ha pasado el tiempo y dice una de las organizaciones que tuvo mucho que ver incluso con el triunfo del PRM, Participación Ciudadana, dice que todavía nos estamos quemando, así mismo utiliza esa expresión, en el combate a la corrupción. Y yo digo que se pueden exhibir muchas cosas que se han hecho, pero si ese enfoque sobre lo que la gente esperaba no se da, no importa lo que usted diga. Por ejemplo, ¿qué pasó con las veces que se mencionó al ex ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, en un expediente de corrupción? ¿Qué pasó con él? No pasó nada. Le dieron vuelta para aquí y para allá, la Procuraduría lo mencionó, y eso llevó no a que lo destituyeran, eso llevó a que él renunciara de su puesto. Porque pasó toda suerte de cosas antes de que él tomara esa decisión. El pueblo estaba enojado, el señor se convirtió en una tendencia porque todo el mundo decía, ¿por qué Macarrulla no? Incluso yo conocí a una de las bocinas del gobierno que me dijo a mí en una ocasión que cada vez que ellos intentaban revertir cualquier ataque que le hacían al gobierno, lo desarmaba una sola palabra: Macarrulla. Entonces yo digo, ¿por qué el expediente donde a él lo mencionaron, que dicho sea de paso, todos los integrantes están fuera? Comenzando por el ex procurador general de la República, Jean Alain, que yo no me opongo a que él esté afuera, porque eso lo decidió un juez. Ahora, yo espero que esto no sea el principio de disolver ese caso y que al final los grandes culpables se salgan con la suya. Espero yo. Y como el señor Macarrulla representaba tantos intereses importantes del sector empresarial, uno pudiera aducir, entender, asimilar, creer que a él lo sacaron por eso. Y que al día de hoy el Ministerio Público Independiente no tiene una acusación contra ese señor, ni un señalamiento, a pesar de que dice en el expediente que el señor Macarrulla tenía mucho que ver con la corrupción del ex procurador general de la República relacionado con la construcción de la cárcel de La Victoria. Entonces, por eso, en el índice de percepción de la corrupción, la gente sigue percibiendo que la corrupción está igual o peor. Porque ahora tiene a personas que son favoritas para no tocarlo, como el caso de Macarrulla. Y no tengo nada en contra de ese señor. Ahora, el Ministerio Público hace algunos meses lo señaló como uno de los presuntos corruptos. Presuntos corruptos. Sin embargo, pasaron los meses y no vimos que lo integraran en la acusación, ni lo van a integrar. Entonces, por eso la gente percibe, huele, como hay una canción de una señora, huele a peligro. Yo no soy buen cantante. Entonces, huele a corrupto, huele a corrupción, huele a ladrones. La gente piensa eso. ¿Qué pasó con el expediente del señor Neney Cabrera? La señora Alicia Ortega, que es una comunicadora de la República Dominicana, señaló a Neney Cabrera que debía ser investigado en un expediente relacionado con el programa Pinta tu Casa, y donde había serias irregularidades. El señor hizo un esfuerzo mercadológico, publicitario,
por hacer entender que eso era falso. Sin embargo, nunca se hizo las investigaciones desde el Ministerio Público para determinar si había o no elementos de causa para entender que este señor era corrupto. Yo señalé, desde que a él lo colocaron en la posición en la que estaba y que ahora pusieron al hijo de Roberto Salcedo, bueno, yo señalé que a Neney, cuando el presidente de la República le dio un decreto de emergencia para intervenir los vertederos del país, yo siempre dije que ese señor debía ser investigado por el movimiento de tierra que se estaba dando en esos vertederos. Y que si había alguna forma de auditarlos, no, porque le dieron un decreto de emergencia para algo que no era emergencia. ¿Los vertederos están destartalados? Sí, pero eso hace muchísimos años que están así. Mire, Abel duró 2 años de gestión en esa institución. ¿Y qué pasó con el tema de los vertederos? Ahora huele peor. Huele peor ahora. Porque huele mal por la basura y huele mal por la corrupción. Peor aún, el señor Cabrera ha sido designado en una posición como ministro de Estado sin cartera, sin haber explicado las cosas que se le endilgaban. Que la señora Ortega le endilgaba en el programa Pinta tu Casa y que yo decía que había que investigar en el movimiento de tierra de los vertederos. Peor aún, en ese proceso en que nosotros pedíamos que ese funcionario fuese investigado, pasó algo peor. Su propia hermana de sangre lo demandó en los tribunales acusándolo de haberle robado. Su hermana, de que se cogió la herencia, y unos cuartos, y una vaina, y unos negocios. O sea, un funcionario público que se supone que debe tener credibilidad por su comportamiento, público y privado, resulta que hasta su propia hermana lo señala como una persona no transparente y no santa y no limpia. Al día de hoy, todavía estamos esperando que el Ministerio Público Independiente investigue qué pasó ahí. Entonces, por eso hoy, cuando Participación Ciudadana lee su informe, dice que la gente sigue percibiendo los altos niveles de corrupción. La gente percibe que la corrupción no pasa nada. Y dice Participación Ciudadana que hay dos elementos fundamentales. Demora en procesos judiciales, claro. Yo diría demora en procesos de investigación. Y segundo, la incapacidad de los tribunales de hacer o de impartir justicia. Mire que todos los que están involucrados están en su casa. Si es un pobre que se roba un salami, pasa todo el tiempo preso y no lo dejan ahí tranquilo. Es para que entendamos por qué se están dando estos procesos. ¿Por qué? Entonces, la gente piensa que hay corrupción. ¿Por qué piensa que hay corrupción? Eso debería ser la pregunta que se haga el gobierno. Si la lucha contra la corrupción era su bandera fundamental, ¿por qué se cayó? ¿Por qué esa bandera está en el suelo hoy? Le voy a poner un caso más, que ustedes me han escuchado con muchísima frecuencia. El actual ministro de Deportes, Francisco Camacho. El fin de semana, yo no suelo citar a esa señora porque tengo serias diferencias con la forma en que hace comunicación y con su comportamiento, pero voy a citarla. La señora Nuria Piera le hizo una visita sorpresa, como le gustaban a Danilo, al Centro Olímpico. Y lo que encontró esa señora allí es parte de lo que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo, desde que el bardo empezó ahí. El bardo, el señor Camacho, que dice que destina millones de pesos al deporte, cuando llegaron a las instalaciones de la pista de atletismo del Centro Olímpico, está vuelto pero eso hace meses. Hubo hasta una vaina de vehículo dentro de la pista que destruyó eso, ya estaba destruida, la terminó de destruir. Y ahora dice el señor Camacho
que está destruido el Estadio Olímpico Félix Sánchez por la actividad que hicieron los evangélicos el día 1 de enero, que deberían salir al frente los evangélicos y responderle. Pero también el gimnasio donde practican los atletas es una porquería. Él dijo que ha dado 45 millones de pesos. Hay que ver dónde están esos 45 millones de pesos. Porque el Ministerio de Deportes es un antro de corrupción. Yo lo he dicho 40 veces aquí. 45 veces. Les he mostrado a ustedes en qué se la pasa el actual ministro de Deportes. Vino, carne de la otra carne y karaoke. Por eso le dicen el bardo. Yo le puse el bardo por eso, porque él se la pasa de bar en bar cantando, carioca, su vino, carne y otra carne. Entonces, ese señor, el señor Francisco Camacho, que yo no había visto un funcionario más incapaz, para decirlo de una manera bonita, pero también un funcionario más inescrupuloso. Yo no entiendo por qué al día de hoy el Ministerio Público no le ha marchado. Por esa razón, el informe de participación ciudadana de la percepción de la corrupción, uno lo cree. Uno asimila de que lo que se nos prometió, de que la promesa principal sobre el combate a la corrupción no ha sido real. Y le estoy hablando de gente de ahora. No le estoy hablando ni siquiera de los que se fueron, porque de los que se fueron, muchos funcionarios lo han tapado porque recibieron cuarto en la campaña de funcionarios que estaban en el gobierno, que jugaron a doble vía. Mire a ver lo que pasó con Donald Guerrero. ¿Por qué nadie le marcha a Donald? Donald no es Donald ni el pato Donald. Donald nadie le marcha porque detrás de Donald hay un sinnúmero de gente que cogieron cuartos en la campaña para poder garantizar que nadie tocara a Donald. Y ahora, cuando el Ministerio Público independiente ha intentado marcharle a Donald, ha encontrado paredes que no le permiten caminar. Paredes que tienen grandes compromisos con el Donald y no con el pato. Paredes que están en el gobierno del cambio, que debió ser el cambio de corrupción por pulcritud, por transparencia, pero no ha sido así. Parece que esos 2 puntos que hemos avanzado en el índice es más la publicidad que se ha invertido diciendo del Ministerio Público Independiente que en la práctica real. Yo no quisiera ni siquiera dedicar tiempo a hablar de otros casos, como por ejemplo el caso del exministro de Educación, porque me dicen que hoy lo iban a intervenir quirúrgicamente por segunda vez. Espero que le vaya bien y que pueda sanarse el señor Furcal y que pueda estar bien con su familia. Por eso ni siquiera quisiera tocar todo lo que salió de la corrupción al por mayor y al detalle de ese ministerio. Entonces, señores, el tema es, dice el informe, que en los últimos 21 años nosotros no hemos quemado, o sea, hemos sacado mala nota en el índice de corrupción. Es que se ha tapado la corrupción. Cada gobierno ha tenido su corrupto favorito. Cada gobierno ha tenido su alcancía. O se hace de la vista gorda. ¿Y en qué ha contribuido eso? Bueno, en que todos los días la pobreza, la marginalidad, los problemas fundamentales que debieron resolverse hace 50 años no se resuelven por eso. Porque seguimos apostando a que esos índices de corrupción crezcan. Yo decía desde el principio, en el caso de la Procuradora General de la República, que ella salió el día antes de que sacaran a Jean Alain en un ejercicio de relaciones públicas que no le quedó bien, a decir de esto y lo otro. Yo pienso que más que hablar hay que actuar. Si el Ministerio Público, si la Fiscalía, si la Procuraduría tenía 500 expedientes de corrupción cuando doña Miriam llegó y dio ese anuncio, ¿qué pasó? Que esos 500 expedientes se esfumaron.
se perdieron, se diluyeron, se desaparecieron. Hay que tener cuidado de no jugar con la inteligencia de la gente. Y en el caso de Miriam Germán, quienes pidieron que Miriam fuera a esa posición fue la población. Entonces la señora Germán tiene un compromiso fundamental con los dominicanos. Tiene que quedarle bien a los dominicanos. La señora Germán tiene que demostrar que esa actitud militante de la gente del pueblo, de todos los estratos, que vieron que a ella no se le dio el tratamiento adecuado por el ex procurador y por el ex presidente Danilo Medina, y la gente dijo, no, la que tiene que ser la procuradora es esta señora, que el pueblo no se equivocó, tiene que demostrar doña Miriam. Al día de hoy, la percepción generalizada de la población es que no ha sido satisfecho el tema del fin de la corrupción y el fin de la impunidad. Al día de hoy, los anhelos del pueblo dominicano de que el tema corrupción iba a resolverse no han sido satisfechos. Entonces, al día de hoy, la gente se siente desilusionada, engañada, burlada, etricada con la lucha contra la corrupción. Cuando yo veo gente como Francisco Camacho, el ministro de Deportes, querer dar explicaciones y no estar dando explicaciones en la Procuraduría, a mí me enerva la sangre eso. Yo animo a doña Miriam, a Jenny, a Camacho, a que investiguen la gestión del señor Camacho, de Francisco Camacho en deporte. Que investiguen su declaración jurada. Que investiguen cómo es posible que de un banco comercial negarle un préstamo de 300,000 pesos, de repente él pudo comprar el apartamento, la jipeta y la vida que lleva. ¿Cómo lo logró? Porque con el salario que él tiene de ministro no se logra. Y por supuesto lo logró antes de entrar. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Qué mata sembró él que crece que el dinero no lo arranca? Que me dé la fórmula. Yo le dije a ustedes que el gran problema de muchos funcionarios, y así mismo de muchos, no me gusta generalizar, pero ahora sí voy a generalizar, de muchos funcionarios del pasado y del presente son sus declaraciones juradas. Porque eran personas que usted lo veía y se lo encontraba en cualquier sitio, desbaratado, que usted fácilmente le pagaba una cuenta, un café, una vaina, y de repente le hablan de declaraciones juradas de 100, de 200, de 80, de 50, de 300, de 500 millones, que usted dice, ¿de dónde lo sacó? Entonces, el mismo esquema que tenía el PLD, de que la gente abultaba sus declaraciones juradas, lo aprendieron estos que están en el gobierno. Muchos. Ah, sí, la idea era hacer su declaración jurada para que vieran que ellos eran transparentes, sí, pero había que ver si esa declaración era falsa o verdadera. Si esos millones que decía esa persona que tenía, si eran ciertos, si no buscó un prestanombres o una gente que le buscó unos cuartos, porque eso era lo que ellos iban a buscar en el gobierno. Entonces, a mí me gustó la última parte del informe de participación ciudadana y se lo voy a leer. Dice que ellos exhortaban a las autoridades del Estado en todos sus poderes a incrementar los esfuerzos con el propósito de lograr que el país siga avanzando y en las próximas entregas del IPC, del informe, puedan superar la media regional. Dice que ellos quieren que todos los poderes del Estado se esfuercen. El Poder Judicial es dirigido por un activista político, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El Poder Legislativo, bueno, ¿qué decir? De uno que viene del balaguerismo, que usted sabe lo que representa, y de otro que fue señalado en Odebrecht por corrupción. Y el Poder Ejecutivo no quiere marcharle a todos esos casos del pasado y del presente. Porque hay que decir que
El Ministerio Público es del Poder Ejecutivo. Es parte de uno de los poderes del Estado. Aunque han querido tergiversar con Ministerio Público Independiente, eso es una pendejada que no existe en el ordenamiento jurídico dominicano. El Ministerio Público, o sea, la Procuraduría, es parte del gobierno y punto. Es quien se encarga de avanzar los casos judiciales para que vayan al Poder Judicial, que es otro poder. Los tres poderes: Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Eso es lo que dice el ordenamiento jurídico dominicano. Lo otro es tergiversación, allante y bulto. Entonces, pensando en eso, mis queridos amigos dominicanos y dominicanas y los extranjeros que me ven, para que eso se haga, para que esos esfuerzos se incrementen, como dicen la gente de Participación Ciudadana, hay que comenzar a cambiar a los que dirigen esas instituciones. Porque ellos mismos no pueden autoevaluarse cuando ellos tienen serios cuestionamientos ante la sociedad por el manejo mal habido de ciertas cosas. Así que el tema de la corrupción sigue oliendo mal, huele a corrupción. Eso dice Participación Ciudadana. Señores, hemos llegado al final por esta noche. Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube de Primera Mano RD y al canal institucional Voz Media Network. Mañana volveremos por la señal del canal 16 del cable de Altiz, por el canal 18 del telecable de Claro, por el canal 85 del telecable de Claro y por el canal 85 del telecable de Win Telecom. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.